A esta transmisión de la Semana de Formación Litúrgica que en el calendario parroquial hemos establecido, así que agradecemos a todos que se unan y que puedan compartir también el link con sus familias, con sus amigos, con sus conocidos, y que este espacio de esta noche sea un espacio una vez más de crecimiento para que cada día, amando y conociendo mejor nuestra fe, podamos ser mejores discípulos de Jesús. Bienvenidos y bienvenidas todos. Buenas noches, Padre. Muy buenas noches nuevamente para todos. Déjenme poner esto para que ya. Antes de empezar con el tema de hoy, por ahí me han contado que lo que hemos visto estos días les ha provocado alguna inquietud, alguna preocupación, alguna crisis. Crisis viene del término griego krino, y krino significa clasificar. Entonces, cuando yo estoy en crisis es porque estoy clasificando, porque estoy poniendo las cosas en su justo lugar. Entonces, primero, nunca se angustien cuando están en crisis, es lo mejor que nos puede pasar. Angústiense cuando nada los haga cuestionarse, eso sí que es un problema. Y lo segundo, recuerden, creo que ayer se los dije con toda claridad, pero hoy se los repito, en el tema de la comunión, si yo dijera aquí, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ninguno de nosotros podría. Todos tenemos dificultades, incluso yo les dije con toda claridad ayer, hay gente con la que la comunión es facilísimo y va como sobre mantequilla, hay otra gente con la que no funciona. Y en ese camino que tenemos que ir haciendo, lo que nos corresponde es reconocer en qué circunstancia estamos y cuál es la respuesta más adecuada a esa circunstancia. Y entonces habrá momentos, creo que se los dije ayer o antier, ya no recuerdo, habrá momentos en los que yo le tenga que decir al Señor: Señor, tú sabes que ni siquiera tengo ganas de entrar en comunión con esta persona, pero sé que lo debo de hacer y por eso lo pongo en tus manos. Y otras veces ni siquiera vamos a tener la capacidad de hablarle al Señor de esa persona y de rezar por ella. Y entonces por lo menos le vamos a decir al Señor: ayúdame a no estar recordando el daño que me hizo o las dificultades que ha habido entre nosotros. Lo que nunca debería de pasar es que yo diga: a mí el tema de la comunión no me importa. Ahí sí hay un problema. Porque cuando yo digo esto no me importa, entonces ahí sí que estoy teniendo una actitud de falta de disposición a la gracia de Dios, y ahí sí me tengo que preocupar. Por lo demás, si se tratara de pureza, de rectitud absoluta, cerremos la iglesia, porque del Papa para abajo todos hemos fallado y fallamos en distintas cosas. Entonces, qué bueno que están en crisis, pero esas crisis manejémoslas adecuadamente, sabiendo que lo importante es no perder de vista esa dimensión de cambio a la que estamos llamados todos. Bueno, entremos en el tema de hoy. El tema de hoy es casi una canción, vean qué largo el título. En la liturgia, abro comillas, mediante signos sensibles se significa y se realiza según el modo propio de cada uno la comunión trinitaria de la Iglesia. Dicho de otra manera, el título podría ser simplemente: ¿cómo es que la liturgia nos ayuda a vivir la comunión? Y eso es lo que vamos a tratar. Pero ¿por qué puse esa frase? Porque esa frase es de un documento que el Padre Luis, ama profundamente, Sacrosanctum Concilium, y que dice que yo siempre hablo solo de eso. Pero yo les voy a decir cuál es el asunto. Es que tengo años de explicárselo y no lo entiende. Entonces yo lo saco de una y otra vez a ver si al caso me le entra alguna vez.
Ojalá que ustedes después, porque yo estoy seguro que ustedes sí lo van a entender, que después le ayuden a entrar. Ya empezó la charla, no interrumpa. Padre, la venganza es pecado. Más tarde me confiesa. Bueno, planteamos entonces la tercera sesión, estableciendo como objetivo, vean lo que les decía antes, esclarecer la forma habitual cómo la liturgia contribuye a la salvación de las personas. Y recuerden, por lo que decíamos ayer, si hablamos de salvación, hablamos necesariamente de la comunión. Porque si ustedes quieren que les resuma lo de ayer, se los puedo resumir en una sola frase: o nos salvamos todos juntos, o nos salvamos todos juntos. No hay otro camino. Tenemos que ser comunidad para ir por el camino de la salvación. Y este tema lo vamos a tratar en dos grandes partes: la salvación del género humano según Sacrosanctum Concilium. A esta parte pónganle mucha atención para que le expliquen al Padre Luis después. Y la mistagogía de la liturgia y su funcionamiento kinestésico. Ahí hay dos palabras medias complicadas, mistagogía y kinestésico, pero ya veremos que no es nada del otro mundo. Empecemos entonces. Primera parte, la salvación del género humano según la Sacrosanctum Concilium, o si quieren decir, la comunión como principio de salvación según Sacrosanctum Concilium. Y vamos a empezar leyendo unos trozos, no es el texto completo es mucho más largo. Les recomiendo que en su casa lo tomen, lo lean, lo reflexionen. Yo aquí nada más tomo algunas frases porque el tiempo no me permite más. Empieza Sacrosanctum Concilium diciendo: Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Por eso envió a su Hijo, el Verbo hecho carne, ungido por el Espíritu Santo, para evangelizar a los pobres y curar a los contritos de corazón, como médico corporal y espiritual, mediador entre Dios y los hombres. En efecto, su humanidad, atención a esto, su humanidad, unida a la persona del Verbo, fue el instrumento de nuestra salvación. Por esto, en Cristo se realizó plenamente nuestra reconciliación y se nos dio la plenitud del culto divino. Ya vuelvo sobre lo que aquí dice. Completemos con la lectura de una parte del numeral 7. Realmente, en esta obra tan grande, la liturgia, por la cual Dios es perfectamente glorificado y los hombres santificados, Cristo asocia siempre consigo a su esposa amadísima, la Iglesia, que invoca a su Señor y por él tributa culto al Padre eterno. Y así el cuerpo místico, esto es la cabeza y sus miembros, ejerce el culto público íntegro. ¿Qué dice entonces Sacrosanctum Concilium 5 y 7 en los párrafos que acabamos de leer? Nos presenta cuál es el objetivo fundamental de la liturgia. Nos dice que la liturgia busca la salvación del género humano. Miren, esto es muy importante, porque a veces los que estamos metidos en liturgia nos podemos preocupar mucho de si las candelas están bien puestas, si el mantel es el adecuado, si las lecturas que se hicieron correctamente, si los cantos fueron bien escogidos, bien entonados, si el incienso era bueno o más bien olía feo, en fin, de todos los detalles de la ceremonia. Y no es que eso esté mal, porque todos esos elementos contribuyen de alguna manera. Pero lo realmente importante en la liturgia es que las celebraciones ayuden a la santificación del ser humano, a la santificación del ser humano, no a que el ser humano se sienta contento,
A veces en una celebración litúrgica las cosas tienen que golpear un poco a las personas para hacerlos despertar, para invitarlos a la conversión, o incluso a veces la liturgia tiene que hacernos tomar conciencia de lo que está mal. Yo les decía a los seminaristas cuando daba clases en el seminario, yo les decía, por ejemplo, que una misa de Cuaresma bonita está mal hecha, porque la misa de Cuaresma está hecha para ser fea. Casi no hay cantos, no hay flores. Con el perdón de los sapricistas, el color de vestidura litúrgica que se usa es una catástrofe. En fin, la liturgia de Cuaresma es una liturgia sobria, fea, seca. ¿Por qué? Porque quiere recordarnos que nuestra vida sin Dios es fea, seca, sobria, sin gusto, sin alegría. Entonces, si usted viene a una misa de Cuaresma y todos son cantos alegres y... No, perdone, hoy no. Lo importante es que la liturgia nos conduzca a la salvación, no que nos haga sentir bien. Lo primero. Lo segundo, la glorificación de Dios, lo decía el texto, está estrechamente ligada a la salvación del hombre. Vamos a decirlo con una frase. ¿Dónde está el Padre Luis? Espérense, verán. Padre, es que les estoy explicando un concepto que voy a explicar con una frase famosísima de San Ireneo de León, a quien usted tanto admira. Entonces, yo por eso simplemente quería mencionarlo. Gracias, Padre, muy amable siempre usted. Es una larga historia que no le voy a contar hoy, después les contaré. San Ireneo de León, perdón, Padre, pero es que no puedo. Otro día les cuento, porque si les cuento cuál es el vacilón, yo creo que ahí sí peco. San Ireneo de León decía: la gloria de Dios es la vida del hombre. O, si ustedes quieren, que es lo mismo, Dios es glorificado en la medida en que el ser humano puede vivir plenamente. Es decir, en la medida en que el ser humano puede alcanzar la salvación. Entonces, atención, cuando decimos que la liturgia es un acto de culto al Padre Celestial, eso no es porque le cantemos cosas bonitas, eso no es porque digamos oraciones muy emotivas, eso no es porque pongamos flores o usemos incienso. La liturgia es glorificación de Dios porque ayuda a la salvación del ser humano. O si ustedes quieren, lo digo de esta otra manera: en la medida en que la liturgia ayuda a la transformación de las personas, en esa misma medida la liturgia da gloria al Padre Celestial. Una liturgia que no sirve para la conversión, una liturgia que no sirve para la redención, una liturgia que no ayuda a los creyentes a ser mejores, no le da culto al Padre Celestial. Aunque los cantos sean muy bonitos, aunque todo esté muy bien organizado, aunque el ritual se haya observado perfectamente. Esto es muy, muy importante, porque la liturgia no es un espectáculo donde lo importante es lo estético y que todo sea muy bonito. La liturgia es un lugar de encuentro con la gracia santificante de Dios. Y entonces, en la medida en que ese encuentro es posible, en esa misma medida la santificación del ser humano, la glorificación de Dios se realiza. Si ustedes quieren, podríamos hacer alusión a términos técnicos. Los especialistas en esto hablan de la dimensión descendente de la liturgia, porque la liturgia hace que las bendiciones de Dios desciendan, y la dimensión
ascendente de la liturgia porque se le da alabanza al Padre Celestial. Pero en realidad esas dos dimensiones no es una después de la otra. Se dan al mismo tiempo o no se dan. Es decir, o la liturgia transforma las personas o la liturgia no sirvió para nada porque no le dio culto al Padre Celestial. Fundamental, importantísimo. Y el mismo texto que acabamos de leer nos hace entender que cuando el concilio está hablando de esto, está hablando de una comprensión integral de la salvación. ¿Qué quiero decir con una comprensión integral de la salvación? La liturgia tiene que ayudarle a Lilian a encaminar su vida hacia la vida eterna, a encaminar su existencia hacia la vida eterna, porque al fin y al cabo allí es cuando alcanzaremos la plena salvación. Pero al mismo tiempo la liturgia tiene que ayudarle a encontrar respuestas a sus problemas y dificultades en este mundo, porque solo respondiendo a esos problemas, a esas dificultades, podrá encaminar su vida hacia la eternidad. En otras palabras, la salvación no es solo una salvación espiritual. Es que lo que nos importa en la liturgia es simplemente lo espiritual. No. Nos importa toda la persona, con todos sus problemas, con todas sus inquietudes, con sus tensiones en la familia, con sus preocupaciones de salud, con sus angustias económicas, con sus depresiones, con su tristeza. Todo. La liturgia tiene que ser una respuesta a toda la situación humana para encaminar la vida de las personas hacia el encuentro definitivo con Jesucristo. Y lo último que ahí dice, la gracia actúa sirviéndose de medios humanos. Permítanme devolverme para leer nuevamente esa frase porque me parece fundamental. En efecto, su humanidad, la humanidad de Jesucristo, unida a la persona del Verbo, fue el instrumento de nuestra salvación. Jesucristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre, ser humano como cualquiera de nosotros, y fue con esa condición de hombre que se subió a la cruz, murió, fue con esa condición de hombre que fue sepultado y fue con esa condición de hombre que resucitó para darnos vida eterna. Entonces, nuestra salvación se realizó a través de la humanidad, a través de lo humano. Lo dice el concilio. Vuelvo a leer. Su humanidad unida a la persona del Verbo fue el instrumento de nuestra salvación. Entonces, eso significa que en la liturgia Dios salva a las personas dándoles respuesta a los problemas cotidianos y encaminándolos hacia la vida eterna, lo acabamos de decir, pero lo hace normalmente sirviéndose de medios humanos. Dicho de otra forma, la gracia de Dios, la fuerza del Espíritu Santo no aparece como por arte de magia caída del cielo, sino que llega a nosotros en la liturgia a través de elementos humanos. Cuando yo daba clases en la U Católica a los futuros profesores de religión, les decía, había una frase que les repetía mucho: la liturgia es un lugar humano de encuentro con lo divino. Un lugar humano de encuentro con lo divino.
Y eso es lo que estamos diciendo en esta última afirmación que extraigo de los dos numerales. La repito, la gracia actúa sirviéndose de medios humanos. Ahora, ¿cuáles son esos medios humanos? Para responderlo, leamos otro trozo del numeral séptimo. Pónganle mucha atención para que se lo expliquen al Padre Luis después. Luisito, vos sabes el cariño que te tengo. Dios guarde, no, ¿verdad? Con razón se considera la liturgia como el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. En ella, los signos sensibles, ¿qué son los signos sensibles? Lo que podemos tocar, como por ejemplo las vestiduras del sacerdote, lo que podemos ver, como por ejemplo las acciones que realizan los distintos ministros a la hora de desarrollar una celebración. Los signos sensibles es lo que podemos escuchar, la palabra de Dios que se nos proclama. Es también lo que podemos oler. Una vez estaba yo siendo seminarista íbamos a hacer una misa solemne con el incensario y me tocaba a mí llevar el chunchito ese que echa humo, ¿verdad? El incensario. Entonces estaba yo ya listo para empezar y una señora que venía entrando a la iglesia, venía tarde y venía corriendo, entra y cuando entra respira y dice inmediatamente: huele a misa. Sí, y a veces un olor puede disponer más que 1000 municiones. A mí me ha pasado de irme a dar una vuelta por un mall simplemente para que pase el tiempo un rato, y cuando paso por el área de los cines y huelo las palomitas de maíz, se me antoja meterme a ver una película. ¿Por qué? Porque relaciono el olor con la película y ya me dan ganas. A veces un olor. Los signos sensibles, también lo que sentimos con el gusto, porque el pan consagrado que recibimos, el cuerpo de Cristo, no es que tiene muchísimo sabor, pero algún sabor nos queda en la boca y en él se evocan 1000 cosas. En fin, los signos sensibles es todo aquello que vemos, que percibimos, que olemos, que sentimos. A través de esos signos sensibles cada uno realiza la santificación del hombre. Atención, se realiza la santificación del hombre, del ser humano. O sea que Dios nos santifica en la liturgia a través de lo que oímos, de lo que vemos, de lo que sentimos, de lo que olemos, de lo que gustamos. Todos esos elementos son el medio a través del cual Dios realiza la santificación del ser humano. Entonces, ¿qué es lo que debemos tener claro? Que los seres humanos en la liturgia somos santificados a través de elementos sensibles, que es lo que conforman la celebración litúrgica. Y a propósito de eso, vamos a saltar a un numeral más allá del 5 al 7 y nos fijamos en el número 33 de la Sacrosanctum Concilium, que dice: aunque la Sagrada Liturgia sea principalmente un culto a la Divina Majestad, contiene también una gran instrucción para el pueblo fiel. Y explica: no solo cuando se lee lo que se ha escrito para nuestra enseñanza, es decir, la Sagrada Escritura, no solo cuando se lee la Sagrada Escritura, sino también cuando la Iglesia ora, canta o actúa, la fe de los participantes se alimenta y sus almas se elevan a Dios
a fin de tributarle un culto racional y recibir su gracia con mayor abundancia. ¿Qué está diciendo este numeral? La liturgia sí es fundamentalmente un culto a Dios, pero al mismo tiempo es una instrucción que nosotros vamos recibiendo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a fuerza de estar repitiendo en la celebración de la liturgia de las horas, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, a fuerza de repetirlo una y otra vez, sin darnos cuenta, vamos interiorizando la idea de que debemos con nuestra vida glorificar a Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una frase repetida una y otra y otra y otra y otra vez en la liturgia nos permite ir interiorizando los valores del Evangelio. Y, por ejemplo, cuando se hace un canto, a ver, ¿no les ha pasado que vienen a misa y escuchan un canto y lo cantaron hoy y lo volvieron a cantar dentro de 15 días y lo volvieron a cantar la semana siguiente? Y sí, bueno, el canto muy bonito, pero está bien, nada más es eso, un canto. Y como 3 meses después están viviendo un problema y de repente una frase de ese canto se les vino a la memoria y en esa frase encontraron respuesta para lo que estaban viviendo. Encontraron una palabra de aliento, encontraron una orientación, una motivación. La liturgia es eso, a través de los cantos nos instruye. Un profesor, uno de mis grandes maestros, el padre Paul de Clerc, decía que en la liturgia es como esas adivinanzas que hacemos que son tontas. Cuando le preguntamos a un niño, a ver, ¿de qué color eran las mangas del chaleco de Napoleón? De ningún color. O yo a veces en misa con niños les he preguntado a los niños, a ver, dígame, ¿cuántos son los 10 mandamientos? Y el chiquito se queda así. ¿Cuántos son los 10 mandamientos? 10. Ah, sí, muy bien, ha aprendido mucho. ¿Y cuántos son los 5 mandamientos de la Madre Iglesia? 5. ¿Y cuántas son las 8 bienaventuranzas? 8. En la liturgia no nos preguntan, ¿en qué cree usted? Sino que le preguntan, ¿usted cree en Dios Padre Todopoderoso? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que es eso en lo que usted cree? Porque en el fondo nos está diciendo en lo que tenemos que creer. Es lo que dice este numeral 33. Las oraciones, los cantos, los interrogatorios, todo lo que hay en la liturgia, en el fondo es una manera, voy a decirlo de esta forma para darme a entender, son como indirectas para que nosotros poco a poco vayamos creciendo como verdaderos creyentes. Así es como funciona la liturgia. Entonces, cuando hablamos de mediaciones humanas en la liturgia, debemos tenerlo claro. Dios puede servirse del medio que Él quiera para actuar. Dios no tendría ningún problema en hacer que aparezca un ángel en este momento y nos diga lo que tenemos que hacer. Pero en vez de hacer que aparezca un ángel y nos diga lo que tenemos que hacer, le dijo a un tal Manuel Rojas que se ponga unas ropas raras y que se plante allí en aquel lugar a comentar el evangelio del día. ¿Por qué? Porque Dios se sirve de medios humanos. Dios puede hablar como Él quiere. Dios puede guiarnos de la manera que Él quiere. Pero Dios ha querido
asociarnos a todos nosotros a su obra, hacernos parte de su plan de salvación, y por eso realiza la santificación de los fieles a través de medios humanos, que pueden ser personas, pueden ser acciones, pueden ser objetos, pueden ser olores, pueden ser muchas cosas. Y entonces los elementos que conforman la liturgia, todos los elementos que conforman la liturgia son como canales o como instrumentos a través de los cuales Dios nos da la salvación. Atención, todos los elementos que conforman la liturgia son canales, instrumentos a través de los cuales nos llega la salvación. Entonces no podemos decir, eso no tiene ninguna importancia. No. Es que este es uno de los canales a través de los cuales Dios nos está salvando. Y el Papa Francisco lo entendió muy bien, y por eso en un documento que sacó en el año 22, en el 2022, dice: esta implicación existencial tiene lugar en continuidad y coherencia con la encarnación por vía sacramental. Y explica: la liturgia está hecha de cosas que son exactamente lo contrario de abstracciones espirituales. La liturgia no está hecho de ideas, de cosas espirituales, de cosas que no vemos. No. El Papa dice lo contrario de abstracciones espirituales. 2 puntos: pan, vino, aceite, agua, perfume, ceniza, piedra, telas, colores, cuerpo, palabras, sonidos, silencios, gestos, espacio, acción, orden, tiempo, luz. Toda la creación, dice el Papa, toda la creación es manifestación del amor de Dios desde que ese mismo amor se ha manifestado en plenitud en la cruz de Jesús. Toda la creación es atraída hacia Él. La liturgia es eso, es el lugar donde el Señor ha convertido todo lo material, todo lo humano, en instrumento de salvación. Vean qué hermoso. Los cristianos no podemos vivir despreciando lo corporal. Los cristianos no podemos vivir despreciando lo material. Los cristianos no podemos vivir despreciando lo humano. No podemos despreciar lo propio de este mundo, porque Dios no lo ha despreciado, sino que ha querido tomarlo y convertirlo en instrumento para nuestra salvación. Por eso la frase que les decía hace un momento: la liturgia es un lugar humano de encuentro con lo divino. Nos encontramos con Dios, pero a través de los elementos más humanos, más comunes y más corrientes que podamos imaginar. Pero entonces llegamos a la segunda parte. ¿Cómo es que esos elementos humanos actúan para nuestra salvación? ¿Cuál es el mecanismo a través del cual se ponen en ejecución? Para explicarlo, para comprenderlo, vamos a empezar con 2 textos. El primero de San Benito y el otro de San Ambrosio de Milán. San Benito tiene así se llama, regla monástica, un libro en donde explica cómo deben vivir los monjes. Y en el capítulo 19 les explica cómo tienen que cantar los salmos. Y entonces en ese capítulo 19 les dice: meditemos pues con qué actitud debemos estar en presencia de la divinidad
y de sus ángeles. En otras palabras, miren, cuando recen los salmos, cuando canten los salmos, tengan presente que están delante de Dios y de sus ángeles. Es lo primero. Tengan presente que están delante de Dios y de sus ángeles. Y salmodiemos, es decir, cantemos los salmos de tal manera, atención a esto, que nuestro pensamiento concuerde con nuestra boca. Que nuestro pensamiento concuerde con nuestra boca. Según esta frase de San Benito, ¿quién marca el camino? ¿La boca o el pensamiento? Fíjense en la frase, que nuestra boca, que nuestro pensamiento, concuerde con nuestra boca. Si yo digo que mi opinión tiene que concordar con la opinión de Carla, si yo digo que mi opinión tiene que concordar con la opinión de Carla, si yo digo que yo tengo que concordar con Carla, ¿quién marca el camino? Carla, como siempre las mujeres, porque el cuento de que los hombres mandan, eso todos sabemos que es mentira, ¿verdad? Entonces lo mismo, si San Benito dice que nuestro pensamiento debe concordar con nuestra boca, San Benito lo que está diciendo es que usted tiene que rezar, y no importa si no es plenamente consciente de lo que está diciendo. Es a fuerza de repetirlo una y otra y otra y otra y otra y otra vez que poco a poco lo va a ir interiorizando. En la liturgia no se trata de entender las cosas para después hacerlas. No se trata de comprender para después decir, sino todo lo contrario. Vamos a decir, vamos a cantar 1000 veces, Iglesia peregrina de Dios, somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor, y muchas veces vamos a estar cantando eso, somos en la tierra semilla de Dios, y va viendo para otro lado y pensando en el arroz que se quedó cocinando, pero a fuerza de cantarlo una y otra y otra y otra vez, poco a poco vamos logrando que nuestro pensamiento concuerde con nuestras acciones. Con nuestras acciones. En la liturgia, atención a esto, lo primero no es la comprensión, es la experiencia. ¿Por qué? Porque la liturgia es un espacio humano de encuentro con lo divino. A ver, usted va caminando por la calle, bueno, usted no, digamos un joven, un adolescente va caminando por la calle y de repente vio una escultura de muchacha y entonces se quedó viéndola y más o menos se le torció el cuello donde se quedó viéndola. Y la muchacha no tiene que ponerse a pensar, ¿por qué se quedó viéndome? No, es que la experiencia transmite antes que la razón. Usted sabe quién lo aprecia y quién no lo aprecia con el trato de todos los días. Usted no tiene que preguntar. La experiencia está por encima de la razón. La experiencia está por encima de la razón y la liturgia funciona así. Primero la experiencia y después la comprensión. Pasemos ahora al texto de San Ambrosio de Milán. San Ambrosio de Milán le está hablando a los recién bautizados, a los que se acaban de bautizar el día de la Pascua.
y que vienen a las catequesis después del bautismo. ¿Y qué les dice? Cada día hemos tenido una instrucción moral, es decir, antes de que ustedes fueran bautizados, les hemos enseñado cómo se tiene que comportar un cristiano. Les hemos enseñado cómo viven los creyentes. Ahora el tiempo nos invita a hablar de los misterios. Los misterios es lo mismo que los sacramentos. Ahora el tiempo nos invita a hablar de los misterios y a dar la explicación misma de los sacramentos. Si hubiéramos pensado insinuároslo antes del bautismo, cuando todavía no estabais iniciados, se hubiera considerado esto como una traición de nuestra parte, más que como una enseñanza. Además, la misma luz de los misterios penetra mejor en aquellos que no lo esperan que si lo hubiera precedido de alguna explicación. A los cristianos en aquella época no se les explicaba lo que les iban a hacer el día en que eran bautizados. No les decían que les iban a quitar la ropa, que los iban a sumergir en la piscina bautismal, que los iban a untar con crisma y que después les iban a dar una vestidura nueva. No se los decían, sino que les enseñaban durante la catequesis preparatoria cómo tiene que vivir un cristiano. Pero el día que llegaban a ser bautizados, nada más vivían la experiencia. Después, durante la semana posterior al bautismo, venían a una catequesis en la que les explicaban: les quitamos las vestiduras que traían puestas, porque ustedes tenían que despojarse de las vestiduras del pecado. Los sumergimos 3 veces en la pila bautismal, porque 3 días estuvo Jesucristo sumergido en el sepulcro. 3 veces salieron del agua bautismal, porque al tercer día Cristo resucitó con una vida nueva y esa vida se las hemos comunicado en el bautismo. Y así les iban explicando poco a poco lo que habían vivido, pero después de haberlo vivido, no antes. ¿Y por qué no antes? San Ambrosio lo dice: porque la luz de los misterios entra mejor cuando no hay prejuicios. Permítanme explicarme un poco mejor. Esto de lo que estamos hablando es lo que se llama mistagogía de la liturgia. La mistagogía es el funcionamiento que tiene la liturgia, que no explica primero, sino que permite vivir primero y después explica. Primero la experiencia, después la comprensión. Principio fundamental que justifica esto que les estoy diciendo, esta forma en la que trabaja la liturgia. Hay realidades que solo se pueden entender si se viven. Si se pretenden explicar, se terminan deformando. Este ejemplo que voy a usar solo lo puedo usar cuando vengo a Limón, porque en otros lados no me lo entienden. ¿A qué sabe la fruta de pan? Sabe como a yuca. ¿Estás seguro? Bueno, es como papa. Bueno, es que es un sabor intermedio entre la yuca y la papa. O sea que si yo agarro una yuca y una papa y las revuelvo y me las como, me sabe igual que la fruta de pan. No. Entonces, ¿a qué sabe? A fruta de pan. El día que usted la pruebe, va a saber a qué sabe la fruta de pan. Cuando yo llegué al Instituto de Liturgia, saben que el Instituto de Liturgia en el que yo estudié está en París y yo no hablaba francés. Un sacerdote colombiano que me recibió me dijo: yo quiero darte la bienvenida, entonces de bienvenida voy a llevarte a comer a un restaurante. Y fuimos a comer a un restaurante. Y entonces él pidió, entre otras cosas, quiz de grenouille. Y yo, que no sabía francés,
Trajeron las cuisses de grenouille y le digo yo, ¿qué es eso? Y me dice, es un tipo de ave diferente que hay aquí. A mí me parecían como piernas de un pollo como raquítico, porque son chiquititicas. Digo yo, esto era como de una codorniz más o menos, y de una codorniz no bien desarrollada, ¿verdad? Pero entonces era un ave, pues será como el pollo. Y yo comí y me encantó y me harté todas las que pude. Cuando comí todas me dice, ¿sabes qué comiste? Yo seguro me puse blanco. Le digo, no, ¿qué? Me dice, ancas de rana. Cuisses de grenouille son ancas de rana. Sí, qué asco, dice usted, pero si las hubiera probado, mire, yo las probé ese día y me encantan. Claro, si me hubieran dicho que eran ancas de rana, no las pruebo. Porque si le explican a uno las cosas antes de experimentarlas, lo que hacen es provocar un bloqueo. Perdónenme, gracias a Dios todos son mayores de edad, pero a ver, explíquenle a un niño de 5 años lo que significa estar enamorado y expresar ese amor con un beso. Yo, gracias a Dios, no fui cura toda mi vida, así que también sé lo que eso significa. Un niño de 5 años va a decir, ¡uy, qué asco! Sí, cuando se enamore usted va a ver qué asco. Pero solamente el que lo ha experimentado puede entenderlo. Hay cosas que no se entienden si no se viven antes. Y si usted le dice a alguien, mire, esta comida sabe como a pescado, y a esa persona no le gusta el pescado, lo que va a pasar es que nunca lo va a probar, y tal vez si le hubiera probado, le hubiera gustado. Entonces es esto, la liturgia parte de la convicción de que hay experiencias que no se entienden si no se viven primero. Y por eso nos pone primero a vivir las cosas. Segundo, la experiencia enseña más que las explicaciones. Actos y palabras que marcan repeticiones para interiorizar y desarrollar. A ver, se los explico con un ejemplo. Cuando yo era, ¿qué tendría? 8, 9 años tal vez. Nosotros vivíamos en Turrialba, nos fuimos a vivir a Cartago y estando allá yo andaba en bicicleta y brincaba por todo lado y que nos brinquemos este caño, que hagamos esto, y por andar haciendo loco yo me caí y me hice una herida en la rodilla derecha que hasta hoy tengo la cicatriz, es tamaña cicatriz. Entonces, cada vez que veo mi cicatriz, me acuerdo de que no debo de hacer imprudencias cuando manejo bicicleta, porque si las hago, esas son las consecuencias. La liturgia, a través de las acciones, provoca cicatrices en nuestra vida. Yo recuerdo hasta hoy el impacto que tuve la primera vez que fui a una ordenación sacerdotal y vi cuando los ordenandos se postraron en el suelo. Para mí aquello fue impresionantísimo, nunca lo había visto, el grupo de Fernando Vilches, nunca lo había visto, y me causó tal impacto que todavía cuando yo estuve postrado, entre muchos otros pensamientos me venía la imagen de aquel momento. Ahora le daba un nuevo significado. Es que las experiencias marcan más que otra cosa. Y tercero, la liturgia son acciones que transmiten valores, aunque no siempre se entiendan. Les pongo algunos ejemplos de esto que estoy diciendo. A ver, según el ritual de bautismo,
según el ritual de bautismo, cuando un niño va a ser bautizado, los papás y los padrinos de este niño tienen que quedarse en la puerta de la iglesia. No entran, se quedan en la puerta de la iglesia. Y es el sacerdote el que, después de besar el altar y de decir en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, va hasta la puerta de la iglesia y recibe al niño, a sus papás y a sus padrinos. ¿Por qué se hace esto? Porque el bautismo es la puerta de entrada a la iglesia. Antes de ser bautizados no somos parte de la iglesia, estamos fuera de la iglesia. Antes de ser bautizado, este niño tiene que quedarse fuera. Es el sacerdote el que, representando a Cristo, va a traer a este niño con sus padres y padrinos para que empiece a formar parte de la iglesia. Ay, padre, pero ¿para qué se complica? Si eso no hace falta ir tan lejos, simplemente con explicarlo en la catequesis bautismal ya basta. O en la homilía del bautismo usted lo explica y ya eso es todo. Ya dijo que el bautismo... Sí, miren, ¿quién de ustedes se acuerda de lo que dijeron el domingo pasado en la homilía? Ninguno. Y si se acuerdan es pura chiripa. Porque lo que nosotros oímos se nos olvida, pero las experiencias que vivimos, esas no se nos olvidan. Y claro, si yo me tuve que quedar con el huila allá en la puerta de la iglesia, y ese día estaba haciendo un sol terrible que yo hasta que sudaba, y además sudaba más de la congoja porque todo el mundo se me quedaba viendo, yo voy a entender, por esas experiencias va a quedar una cicatriz en mi memoria y no se me va a olvidar tan fácilmente que el bautismo es puerta de entrada a la iglesia. Entonces, un rito, un gesto litúrgico está destinado a transmitirnos una enseñanza que se podría transmitir solo con palabras, pero las palabras fácilmente se borran y en cambio la experiencia no. Segundo ejemplo, esto lo saco de un amigo que me lo contó. Dice que él nunca había ido a una misa solemne, a una misa especial de ordenación, donde se usa incienso y todo el asunto, y que la primera vez que fue, vio que entraron con un libro en alto, así se lo digo como él me lo dijo. Yo vi que entraron con un libro en alto y que alrededor de ese libro traían unas candelas y después pusieron ese libro en el altar, y ese libro un poco después lo volvieron a coger con un gran respeto y lo llevaron a donde hacen las lecturas, y ese libro lo besaron, se lo llevaron al obispo para que lo besara, y después de que lo besó el obispo lo agarró y dio la bendición con el libro. Dice, y yo decía, yo no sé qué tendrá ese libro, pero debe ser algo especial, puesto que hacen todas esas cosas con él. A ese muchacho explicarle que ese libro es presencia de Cristo, es mucho más fácil, porque todos los gestos que vio, todo lo que contempló, todas las acciones de las que participó, le hicieron entender el valor que ese libro tiene. La liturgia funciona así. Tercer ejemplo, los monjes, no sé si alguna vez han ido a algún monasterio donde los monjes cantan los salmos. Las bancas no están distribuidas así como están distribuidas estas de aquí,
sino que están distribuidas más o menos como lo ven en la foto, de tal manera que unos quedan frente a otros. Luis, venga acá, Padre Luis, venga. Ya que está usted, sírvame de modelo. Bueno, ¿verdad? Teníamos bajo presupuesto, vean los modelos que tuvimos que traer. Es de Temu. ¿Qué? Es de Temu. De Temu, sí. Y estaba en promoción en Temu, además. Los monjes, les decía, los monjes no se ubican así, viendo todos hacia el altar, sino que rezan estando así. Normalmente rezan como inclinados, casi sentados, pero cuando llega el momento del gloria, se ponen de pie y dicen: gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y como están unos al frente de los otros, entonces cada uno de los monjes termina inclinándose delante de otro. Muchas gracias, Padre, su colaboración ha sido muy valiosa. Dios se lo pague. ¿Para qué? Para que no se les olvide que ese hermano con el que usted se encuentra en la cocina, en la biblioteca, en un pasillo, ese hermano con el que a veces has tenido problemas, ese hermano que puede que te caiga mal, ese hermano es presencia de Dios. Y por eso cada mañana, cada tarde, cada noche, al rezar el oficio, te inclinas delante de Él reconociendo que es persona sagrada. Claro, rezando el oficio de esa manera, yo por lo menos tendría cargo de conciencia de mentarle la madre a un hermano. Porque ¿cómo le voy a mentar la madre a alguien y un ratito después inclinarme delante de él diciendo gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? Lástima, valga el comercial, lástima que nosotros hemos perdido la costumbre, porque así era en los orígenes del cristianismo. Lástima que hemos perdido la costumbre de organizar las iglesias de la misma manera, de tal forma que yo esté siempre de frente a mis hermanos. Porque si las organizáramos de esa manera, en el momento de la consagración, nos pondríamos de rodillas delante de los hermanos. Y créanme, el impacto de eso es fuerte. Cuarto ejemplo. Ur von Balthasar, uno de los grandes teólogos que influyó mucho en el Concilio Vaticano II, Ur von Balthasar, le preguntaron en una ocasión: ¿quién es Dios para usted? Y Ur von Balthasar dijo: Dios es alguien muy, 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 muy grande, todopoderoso, al que nadie puede quebrantar. Porque mi papá, que es un hombre recio, que no se doblega ante nadie, se pone de rodillas para hablar con Dios. Pero al mismo tiempo, decía Ur von Balthasar, Dios es alguien sencillo, tierno, bondadoso, porque mi mamá no se quita el delantal cuando habla con él. Dos gestos hechos por el papá y por la mamá le servían a un gran teólogo para explicar lo que era Dios. De eso se trata con el Santísimo Sacramento. Miren, yo puedo recibir 1000 conferencias, bueno, se los puedo decir más a título personal, por la formación que he llevado, por los lugares donde he estudiado. Yo he tenido la oportunidad de escuchar conferencias, charlas, cursos sobre la Eucaristía
de los más grandes especialistas que hay. Pero el amor que yo tengo por este sacramento no nace de ninguna de esas conferencias. Nace del tiempo que he estado delante del sagrario. Para citar a Antoine de Saint-Exupéry, nace del tiempo que he invertido en estar con el Señor cara a cara en el sagrario. Por eso hay que aprender a ponerse de rodillas delante del Señor, aunque a veces nos duela un poco físicamente. Les cuento un par de anécdotas, una de hace unos años, otra de hace como 2 días. Miren, la de hace unos años, estábamos en Tierra Blanca de Cartago, en una procesión de Corpus Christi. Éramos varios sacerdotes, uno de ellos iba con el Santísimo Sacramento, y donde iba pasando el Santísimo Sacramento, todo el mundo se iba poniendo de rodillas. Una muchachita adolescente no se puso de rodillas y la mamá le jaló del brazo y le dice: póngase de rodillas. Y ella se volvió y le dijo: mamá, pero es que vea qué grande el barrial que hay. Y la mamá le agarró duro el brazo, la jaló ahora sí y le dice: grande es el que va pasando, usted se pone de rodillas. Créanme que esa experiencia le sirvió a esa muchacha más que 1000 conferencias para entender la grandeza del sacramento. La liturgia no nos pone a escuchar grandes conferencias, nos pide ponernos de rodillas, nos pide hacer una inclinación. ¿Quién de ustedes fue a ver el buque escuela que estaba ahí? Ninguno. Como siempre, los que menos hemos ido a ver el volcán Irazú somos los de Cartago, ¿verdad? Los que menos conocerán las playas de aquí son ustedes. Pues yo sí fui a ver, el padre Rodrigo me obligó prácticamente, pero qué dicha que me obligó. Yo no quería ir, yo quería tomar café, pero no, nada de café me dio ese día y me llevó a ver el bendito buque ese. Cuando nosotros ya veníamos saliendo, iban regresando unos de los tripulantes que habían ido a no sé qué gestiones a la embajada en San José, a la embajada de España. Y entonces iban llegando, ya iba a ser la hora de arriar la bandera, de bajar la bandera. Y entonces hagan de cuenta ustedes que la bandera estaba allá, donde está el rótulo de salida, exit. Y los tripulantes iban entrando por aquí y sabían que iban tarde. Entonces iban subiendo rápido para llegar en el momento en que se hacía la ceremonia. Pero ninguno de ellos dejó de detenerse. Iban subiendo rápido la escalera, se detenían y continuaban. Ninguno dejó de detenerse para hacer el saludo y honrar a la bandera. Y yo les dije al padre Rodrigo, a mi mamá, al padre Santiago, a Christopher, un amigo que estábamos allí, les digo yo: qué cosas, ¿verdad? Y perdónenme que lo diga de forma tan chabacana. Estos carajos se detienen para hacer un saludo a un pedazo de trapo y nosotros pasamos delante del sagrario y ni una inclinación pequeña hacemos. La liturgia por eso nos manda a hacer gestos que nos van transformando la vida. Y el último de los ejemplos que quiero poner, este fue agregado a última hora. Yo no estaba en el baño, estaba agregando este ejemplo. Pero el padre Luis, que no tiene el don de lengua, sino una lengua que es un don, inventó que yo estaba en el baño. En la tarde había ido al baño, ya eso lo había hecho.
Yo creí que es que estaba en el baño, porque si fue en la tarde fue grave porque todavía está con mal olor. Padre, no se le meta al tren. Padre, no se le meta al tren. Todos conocen el diálogo al que hemos aludido y que vamos a repetir una vez más, como en misa. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Ese diálogo tiene varias funciones. La primera de ellas, despertarnos. Sí, despertarnos. Porque a veces la homilía nos ha dejado casi inconscientes, ¿verdad? Así de interesante estuvo. La homilía nos ha dejado casi inconscientes. Y luego, mientras el sacerdote estaba preparando el pan y el vino en el altar, entramos en un estado de meditación profunda que es probable que no nos diéramos cuenta de nada de lo que estaba pasando alrededor. Claro, nos dicen que nos pongamos de pie medios dormidos, pero el tener que responder, lo estoy presentando de forma cómica, pero en serio, una de las funciones que tienen los diálogos en la liturgia es captar la atención de las personas. ¿Ya, verdad? No, ¿verdad? No, todavía puedo. Es que como usted siempre me regaña después, porque no ha habido día que no me regañe que dure mucho. Entonces, el Señor esté con ustedes y con tu espíritu, levantemos el corazón. Lo primero que hace es ayudarnos a recobrar la atención, a despertarnos, a integrarnos en la celebración. Pero además cada una de esas frases tiene un sentido hermosísimo, porque decir el Señor esté con ustedes no es simplemente un buen deseo, sino que significa desear, es mucho más que un buen deseo, porque es augurarle a la comunidad todos los bienes mesiánicos. Permítanme explicarme un poquito mejor. El Señor era la manera en la que los judíos se referían únicamente a Dios. Era un término únicamente para Dios. Entonces, decirle a una persona, el Señor esté contigo, es decirle, yo deseo que todas las bendiciones que Dios puede darnos estén en tu vida. Vean que no es simplemente, hola, ¿cómo están? Qué gusto, que estén muy contentos. No, es yo quiero para ustedes, y no solo yo quiero, sino yo anuncio para ustedes todas las bendiciones del cielo. La respuesta es todavía más hermosa, porque y con tu espíritu no significa también contigo, no. El espíritu del que habla esa frase no es el espíritu del sacerdote, es el espíritu que el sacerdote recibió el día de su ordenación. Entonces, cada vez que la asamblea responde y con tu espíritu, lo que está haciendo es decirle, reconocemos en usted un ministro del Señor que tiene la capacidad de hacer lo que ahora va a hacer. Cuando dice el sacerdote, el Señor esté con ustedes, el Señor esté contigo, cuando le responden y con tu espíritu, cada vez que va a hacer algo que es propio del sacerdote. Al inicio de la misa, después de la invocación inicial,
La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes y con tu espíritu. Lo que le están diciendo es: reconocemos que tienen la capacidad para presidir la Eucaristía. En el momento del Evangelio, el Señor esté con ustedes y con tu espíritu, lectura del Santo Evangelio, reconocemos que eres un ministro que puede proclamar la palabra de Dios. En el prefacio, y con tu espíritu, reconocemos que puedes celebrar la Eucaristía. Y en la bendición, y con tu espíritu, reconocemos que nos puedes bendecir como solo los ministros ordenados pueden hacerlo. Porque mi mamá me bendice cuando yo voy a salir. Y no es que esa bendición valga menos, pero esta bendición, esta forma de dar la bendición, solo la pueden hacer los sacerdotes y los diáconos. Entonces, cada vez que ustedes dicen y con tu espíritu, no están diciendo también contigo. Están diciendo: te reconocemos como un ministro ordenado. Okay. Te reconocemos como un ministro ordenado. Por eso, un pequeño paréntesis, yo no entiendo, ¿no? A ver, yo sé que no se hace con mala voluntad, pero cuando digan y con tu espíritu, por favor no hagan así. Y con tu espíritu, como si estuvieran diciendo: hola, ¿cómo está? Bien, ¿y vos? No, no es también contigo, no. Lo que están diciendo es: te reconocemos como un ministro ordenado. No hay por qué hacer este gesto, no tiene lugar. Entonces, el Señor esté con ustedes. Les deseo todas las bendiciones. Les deseo la redención que el Mesías trajo. No se las deseo simplemente, les anuncio que va a llegar. Y ustedes dicen inmediatamente: sí, porque fuiste ordenado para un servicio en favor de nosotros. Levantemos el corazón. Levantar el corazón en la Sagrada Escritura significa cumplir la voluntad de Dios. No es otra cosa. El sacerdote lo que dice es: levantemos el corazón, cumplamos la voluntad de Dios. ¿Cuál voluntad de Dios? Cada vez que se reúnan, hagan esto en conmemoración mía. Primero, el sacerdote anunció todas las bendiciones de Dios. Luego, ustedes le dijeron que efectivamente él había sido ordenado y podía darles un servicio particular. Entonces el sacerdote le dice: en ese caso, hagamos la Eucaristía. Hagamos esto en memoria del Señor. Y ustedes le responden: lo tenemos levantado hacia el Señor. Es decir, para eso vinimos, Orompo. Bueno, esta fue una adaptación mía, ¿verdad? Para eso estamos aquí. Entonces, démosle gracias al Señor nuestro Dios. Este diálogo, démosle gracias, acuérdense, Eucaristía significa acción de gracias. Entonces, hagamos la Eucaristía. Ese diálogo, además de ser un momento para despertarse, es un momento para tomar conciencia de que la Eucaristía no es nunca una acción individual, sino una acción comunitaria. Que sí, que requiere de un ministro, pero que ese ministro tiene que ser reconocido por la iglesia, por la comunidad, para que todos juntos puedan hacer lo que Cristo quería, memoria de su entrega. Entonces, con todos estos ejemplos, ¿a qué es a lo que yo quiero llegar? Y con esto termino. ¿A qué es a lo que yo quiero llegar? Señor Jesús, dame paciencia. Que la liturgia tiene una forma de enseñar. La liturgia es un lugar donde aprendemos a ser cristianos,
pero lo aprendemos de manera kinestésica. ¿Se acuerdan que esa palabra estaba al inicio de la presentación? ¿Qué es esto de kinestesis? Lo explico rápidamente. Tengo entendido que en la asamblea hay algunos educadores y los educadores saben de esto mucho mejor que yo, así que si cometo un error me corrigen con toda confianza. Se los explico con un ejemplo. Mi sobrino Daniel, que es el mayor de mis sobrinos, yo tengo 4, pero el mayor es él se crió con mi mamá. Fue ella y mi papá quien lo crió, porque mi hermana fue madre soltera y estuvo entonces allí con ellos. Y Daniel, cuando estaba en el kinder, además le tocó estar en el kinder. Bueno, yo soy el padrino de Daniel, padrino de bautismo, y le tocó estar en el kinder con una maestra que había sido compañera mía en el colegio. Isela se llama. Y un día Isela me llama por teléfono y me dice: mira, Manuel, que tenemos un problema con Daniel. Daniel tiene dificultades en la motora fina, o sea, movimientos delicados le costaban mucho. De hecho, se tropezaba todo el tiempo, era torpe, en fin. Entonces necesito que ustedes me ayuden con algunos ejercicios para que él corrija ese problema. Cuando Isela me dijo eso, yo pensé que había que llevarlo al Senare o que había que irle a dar rehabilitación de no sé qué cosas. Y quién sabe qué cara le hice a Isela. Pero me dice: no te asustes. Lo que les voy a pedir son cosas muy sencillas. Cuando esté en la casa, pónganlo a colorear dibujos, pónganlo a recortar figuras, pónganlo a hacer bodoquitos y a pegarlos en imágenes. Porque a fuerza de colorear, de recortar, de hacer bodoquitos y de estarlos pegando, Daniel va a ir desarrollando la destreza que en este momento no tiene. Y bueno, ahora es un muchacho que vive en Estados Unidos y que hizo allá su carrera y que trabaja allá en Estados Unidos. Corrigió perfectamente sus problemas. Él creía que estaba jugando, pero en realidad lo que estaba haciendo era entrenándose. Al hacer bodoquitos, al colorear, al recortar, él creía que estaba jugando, pero se estaba adiestrando, estaba desarrollando una cualidad que no tenía. Eso es lo que se llama enseñanza kinestésica. Se aprende a través de acciones, no recibiendo conferencias, sino a través de acciones, haciendo, jugando. Pues la liturgia es un aprendizaje kinestésico. Todos los gestos que hacemos, todas las canciones, todas las oraciones, los movimientos, ponernos de pie, ponernos de rodillas, todo eso es para que aprendamos a ser cristianos. Y entonces esto plantea una exigencia, que es con lo que termino, y es que los gestos tenemos que hacerlos de forma veraz. Los gestos litúrgicos deben ser realizados de forma expresiva. Porque si, por ejemplo, yo voy a expresar que necesito purificarme de mis pecados y por eso me lavo las manos, pero en vez de lavarme las manos extiendo las puntas de los dedos para que me echen 3 gotas de agua en cada punta de los dedos, eso es ridículo. Eso no expresa nada. Si yo voy a darle la paz a alguien, pero le hago así, la paz, la paz, la paz. No, dele un abrazo.
que se sienta que de verdad usted está viviendo la caridad con todas las fuerzas. Los gestos en la liturgia tienen que hacerse de forma creíble, expresiva, real, porque si no, no transmiten. Y para ello se necesita conocimiento y destreza. Algunas cosas las tenemos que aprender, pero lo más importante es lo que decía uno de mis profesores, de mis maestros, que ya se los acabo de mencionar, lo hago nuevamente, Paul de Clercq. Paul de Clercq decía: no hay nada más expresivo que una actitud interna. Dicho de otra manera, si usted quiere expresar algo, no se preocupe por expresarlo, preocúpese por vivirlo. Y la expresión le va a salir automática. Si usted de verdad quiere usted... Gregoriana, es que otra vez le iba a decir Gregoria. Si usted de verdad quiere a Gregoria, cuando la salude se le va a notar. En cambio, si usted no la quiere, por más que finja el saludo, Gregoria se va a dar cuenta: yo no me lo trago. No, es que mire, yo tengo un problema serio. Yo con los nombres, a Luis no, porque molestaba tanto en clase que yo me aprendí rápido el nombre. Pero, no, eso es mentira. Pero no les miento, hubo seminaristas a los que yo les di clases 4 años y hoy me los topo y no sé cómo se llaman. No me aprendí el nombre. Yo soy terrible para los nombres, pero terrible. No sé por qué. Entonces, Gregoriana, no se angustie. Debemos preocuparnos porque los gestos sean expresivos, pero entonces de lo que más debemos preocuparnos es de vivirlo, de sentir lo que estamos viviendo en la liturgia. Muy bien. Ustedes me pueden decir: muy bien, padre, muy bonito. Ya entendimos que la liturgia es un aprendizaje que se hace a través de gestos, que es jugando como vamos aprendiendo a ser discípulos de Cristo, que cada sentarse, ponerse de rodillas, que todo eso tiene un sentido. Pero ¿y con la unidad, con la comunión, qué tiene que ver? No, es que acabamos de explicar cómo funciona la liturgia. Mañana, si Dios quiere, hablaremos de a través de qué gestos y de qué acciones y de cuáles personas la liturgia nos enseña a vivir en comunión. Lo de hoy es cómo la liturgia enseña en general. Mañana será cómo la liturgia nos enseña a vivir como hermanos. Así que espero que me bendigan con su presencia también el día de mañana. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos, que tengan un feliz descanso. Los vemos mañana en el último día de nuestra formación semanal de esta semana de formación litúrgica, así que los esperamos para compartir y concluir esta semana tan rica que quisiéramos